Vamos a finalizar con el 4.4, los retos de la población juvenil y los partidos políticos. Si bien ya marcamos un poco cómo está la condición de las personas jóvenes en el país y también cómo han podido en este contexto moderno incluirse tanto en los movimientos sociales, en las demandas, crear agendas y también ocupar las calles, es importante que podamos visualizar los retos a los que se enfrenta la población juvenil en el país. Tenemos algunos cargos públicos y políticos en donde se encuentran personas jóvenes, pero poco se destaca el trabajo que hacen porque, como lo habíamos platicado también, se considera que son personas inexpertas y que necesitan muchísima experiencia para poder llevar un cargo como tal. En muchos partidos políticos está la presencia juvenil e incluso hay algunos partidos que son muy nuevos en donde se han construido desde la propuesta y desde el trabajo de personas jóvenes, con nuevas demandas y nuevos matices que los políticos no tan jóvenes o anteriores no han tomado en cuenta. Entonces, por eso es fundamental que podamos ver los retos de la población juvenil en la participación política en el país. Hay algunas demandas, como ya lo platicamos, hay demandas generales en las que coinciden los movimientos sociales y políticos que se generaron desde antes de la pandemia y después de la pandemia. Si bien hay algunas demandas generales al Estado, como lo hemos platicado, la violencia hacia las mujeres, la corrupción, la aparición de personas desaparecidas, la reducción de las desigualdades sociales, etc. También hay algunas otras necesidades o cuestionamientos al respecto que tienen que ver con una cuestión global. Una de esas cosas es la cuestión del calentamiento global, de este punto en el que ponen el dedo en la llaga a las personas jóvenes y nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas que en un futuro antes se pensaba lejano, ahora lo vemos inmediato, puede estar vinculado también a la falta de recursos naturales, de agua, de la tala de árboles, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que dependiendo del contexto, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. El contexto tiene que ser fundamental para poder entender las necesidades de las personas jóvenes. La cuestión del calentamiento global es una cuestión justo a nivel mundial y nos ocupa o nos tiene que ocupar a todos los estados partes y a todas las personas que habitamos este planeta. Entonces es una de las agendas políticas más importantes a nivel mundial y entonces desde ahí se van generando algunas otras que se van digamos, ramificando dependiendo del contexto. Así como les puse el ejemplo de la mujer migrante joven, como del joven estudiante de clase media, también tenemos que ver los contextos y ver las poblaciones, ¿no? Evidentemente las personas que viven en comunidades rurales, que toda la vida han tenido contacto con la naturaleza, desde siempre han puesto el dedo en el renglón en que hay que cuidar los recursos naturales del planeta. Las personas que vivimos en la ciudad muchas veces nos vamos alejando de esa conexión con la naturaleza y no entendemos que es importante cuidar el medio ambiente, la reforestación, el cuidado de los recursos, etcétera, ¿no? En la ciudad cada vez está más presente la falta de agua y en algunas alcaldías desde hace muchos años eso sucede. Entonces los jóvenes van identificando esas necesidades y bueno, en ese sentido surgen algunos movimientos sociales como el activismo verde, el ecofeminismo, ¿no? Entonces vamos viendo, les digo, dependiendo del contexto, las demandas que se van generando. Asimismo, pues tenemos que ver como el mundo se está moviendo rapidísimo, pues la migración a muchos lugares en donde las personas de todas las edades, pero principalmente jóvenes, están buscando nuevos horizontes y nuevas formas de poder obtener una vida digna. También las reformas migratorias son importantísimas en ese sentido, ya que pues la xenofobia, el racismo y la discriminación se hacen presentes ante la diferencia y ante estas oleadas masivas de migrantes, y es importante poder resguardar en ese sentido la condición humana, la dignidad humana de las personas que migran. Entonces esas son algunas de algunos ejemplos que podemos ver de los retos a los que se enfrenta la población joven, ¿no?
es importante entonces que los jóvenes puedan pensar o puedan prever para el futuro y buscar incidir en los cambios para mejorar el mundo, ¿no? Los legisladores en general están promoviendo ciertas leyes, pero es importante que podamos incluir una mirada, como les decía, holística desde la percepción de las personas jóvenes, ¿no? de este grupo etario. Hay participación, también hay iniciativas y proyectos en donde los vemos de manera contundente presentes, pero también lo cierto es que hay otras en las que no alcanzamos a visualizar qué es lo que está pasando en la política formal respecto a la juventud. Como les decía, muchas veces en esta diferenciación o esta categorización por edad, algunas personas que participan en la política pueden ser ya no consideradas jóvenes, pero podemos tener otras visiones en donde todavía se entienden las necesidades y los contextos en los que la gente se va desarrollando, las personas jóvenes se van desarrollando, y todavía puede haber un alcance. Que es, además del contexto que bien les marcaba que tenemos que tener presente para entender las demandas de las personas jóvenes, es acercarse a ellos, ¿no? Promover la participación, escucharles, que se creen sus propias agendas para que en estas iniciativas, en estos proyectos se puedan incluir y por lo tanto pueda haber una transformación en las leyes. Es fundamental que podamos pensar no solamente en la inclusión en las leyes, sino también que haya una inclusión de hecho, es decir, que los veamos representando cada vez más lugares en la política formal, desde candidaturas locales, nacionales y también en espacios comunitarios y municipales. ¿Cómo pueden entonces los jóvenes acercarse a los partidos políticos y viceversa? Bueno, para empezar, como ya habíamos platicado, hay una Convención Iberoamericana por los Derechos de los Jóvenes, y ahí tenemos en el artículo 21.4 responsabilidades de los estados partes, en el que ya habíamos dicho México es uno de ellos, y está obligado entonces a promover que las personas jóvenes participen en la vida política de sus países, pero también generar condiciones para que esto suceda, ¿no? Es decir, brindarles espacios de encuentro, de escucha, y por lo tanto, una vez que se agrupan, pues también poderles brindar el respaldo para que se vayan insertando en la política formal, ¿no? Entonces, además de esa convención de la que México es parte, también tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 11, en el numeral 4, tiene una obligación, o más bien pone la obligación de que los partidos políticos haya candidaturas no solamente de personas jóvenes, sino también afromexicanas, comunidades indígenas, ¿no?, con discapacidad y de la diversidad sexual. Entonces, en este numeral vemos que aparece como obligación de los partidos políticos incentivar la participación de las personas jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Que estas situaciones, o más bien estas leyes o estas normativas que están puestas tanto en lo macro como en lo micro, es decir, en convenciones internacionales o locales como nacionales, las personas no las conocen. Entonces, antes de poder promover los espacios y poder promover las agendas y todo, lo que se necesita es dar a conocer esta información, ¿no? Saber, las personas jóvenes tienen que conocer que ellos pueden participar en la política formal porque es su derecho, ¿no? Entonces, la promoción de todas estas normativas son fundamentales para que puedan las personas acercarse. En ese sentido, los partidos políticos pueden hacer esa promoción de su derecho, ¿no? Pueden hacer trabajo de base para que las personas conozcan su derecho a la participación política, y entonces en ese sentido puedan ellos tener un respaldo y sentirse seguros de poder participar, ¿no? De que no van a ser discriminados por su edad, por su experiencia, etc. ¿Cómo entonces, una vez que las personas jóvenes conocen esto, cómo pueden ser candidatos a cargos de elección popular? Normalmente lo que se aconseja, o bueno, lo que se ha visto, ¿verdad?, por experiencia misma, es que las personas que llegan a candidaturas ya han realizado un trabajo de base.
un trabajo de base social localizado que permite insertarse en la política formal, es decir, las personas van teniendo una trayectoria política desde el trabajo de base, en donde pueden insertarse en los diversos movimientos sociales que haya en sus espacios inmediatos, y de ahí ir generando a través de talleres, de sensibilización, de capacitación, a través de promoción de los derechos de las personas en lo político, etcétera, puedan ir localizando, ¿no?, estos movimientos y puedan irse insertando. En el presente, México tiene una diversidad cultural vasta, y desde allí se han generado no solamente movimientos obreros, campesinos, sino también indígenas, ¿no?, indígenas feministas, afromexicanos, en donde se hacen una diferenciación de etnias, donde se reivindica la lengua, etcétera. Entonces podemos ir viendo cómo se diversifica la participación política en contextos locales, desde donde se pueden impulsar o pueden ser plataforma para que las personas jóvenes sean candidatos a cargos de elección popular. Y es sumamente importante este trabajo porque evidentemente cuando las personas jóvenes ya tienen una trayectoria en sus propios lugares de origen, en lugares localizados, es más fácil que las personas que están alrededor confíen y puedan entonces brindarle su voto de confianza a estas personas. Hay muchas formas de poder estar presentes en la política formal, como lo hablábamos. También en diferentes contextos tenemos el activismo verde, el ecofeminismo, etcétera, ¿no? También hay otras vertientes como el asunto de los derechos de los animales. Es muy importante darnos cuenta cómo justo esta diversidad, ¿no?, se han gestado movimientos por los derechos de los animales, en donde nos damos cuenta que los seres humanos no somos la máxima de la vida en este planeta, ¿no?, sino que también, además de las personas o del Homo sapiens, hay otros seres que habitan el planeta y que tienen que ser cuidados, respetados y acompañados, ¿no?, y cuidados, porque hay una nueva tendencia en donde no solo en este activismo verde no solo vemos el asunto de la protección a la fauna silvestre, que es muy importante. Antes las personas compraban animales silvestres, los tenían en sus casas, enjaulados, etcétera, y bueno, gracias a reformas de ley pues se ha impedido que esto suceda para que los animales sigan viviendo en su hábitat natural. En ese sentido también existe pues ya en lugares más urbanos, semirurales, urbanos, etcétera, pues esta tendencia a tener animales de compañía, ¿no?, y por lo tanto también darles un trato digno. En la Ciudad de México hay una línea de emergencia para poder denunciar el maltrato a los animales de todo tipo y poder pues serles rescatados, ¿no? Entonces, como vemos, las demandas y todo pues va siendo completamente distinto. En las ciudades las personas a veces, las personas jóvenes tienden más a tener mascotas porque ven más viable cuidar a otro ser como un animalito que requiere, digamos, es un animal de compañía en lugar de tener hijos, ¿no? Porque en el futuro incierto que vemos, en donde no va a haber agua, el calentamiento global está a la vuelta de la esquina, etcétera, pues buscar como compañía a los animales ha sido una forma importante de poder hacer comunidad, ¿no? Y también hay legisladores interesados en los animales y su protección. En ese sentido también vemos que así como las personas han decidido no reproducirse, no tener hijos, formar familias diversas, ¿no?, en el sentido también de poderse emparejar con personas de su mismo sexo, es decir, se ha diversificado la forma de familia. También se han roto los estereotipos, ¿no?, y existe una mayor apertura que las mujeres se inserten en el campo laboral, en la ciencia y la tecnología. Aún así la brecha sigue siendo muy importante y eso es uno de los retos también que tenemos que derribar, ¿no?
puesto que, como lo habíamos visto en las cifras, los jóvenes, hombres, son los que mayormente se interesan por la política y las mujeres en menor medida por los estereotipos que se han generado. En ese sentido, la ley de paridad nos ayuda a que las mujeres también puedan insertarse en la vida política, y también está legislado y también está en leyes tanto internacionales como locales, que sería bueno tener para su promoción, tener en cuenta. Y bueno, entonces nos damos cuenta que hay una generación, además de la millennial, que viene pisando fuerte y que también está buscando nuevas formas de hacerse presente a través de plataformas con contenido muy reducido, pero que nos dan a conocer un montón de problemáticas, principalmente lo que tiene que ver con la diversidad juvenil, ¿no? En donde van surgiendo expresiones localizadas, contextualizadas respecto a muchísimos ámbitos de la vida social. Y una de las cosas que más ha hecho presente esta nueva generación es la diversidad sexual. La diversidad sexual, plataformas como TikTok o Instagram nos ha permitido conocer estas nuevas formas de identificarse. Antes teníamos las iniciales de gay, lesbiana, transexual, travesti, transgénero, y ahora ya podemos hablar del género fluido, del no binario, etcétera, de lo queer, ¿no? Y son esta generación que nos ha mostrado estos nuevos discursos. Asimismo, pues los partidos políticos han impulsado leyes a favor del matrimonio igualitario, pero esto ha sido evidentemente por el trabajo que ha realizado el movimiento lésbico gay en el país, ¿no? Entonces está abriendo una apertura en discursos, en prácticas, en imágenes, pero también a voluntad política para poder generar nuevas formas de habitar el mundo y de ser diversos y respetuosos con todo, ¿no? Y bueno, pues para finalizar podemos decir que para cambiar lo que no nos gusta, pues hay que participar, ¿no? en las próximas elecciones. Te invitamos a participar en cualquier partido político y puede ser el que tú elijas. Muchísimas gracias.